Bueno, volvemos a conversar con el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, respecto a este plan de reducción de las tarifas eléctricas por calefacción. Vamos a retomar este contacto. Ministro, muchas gracias primero que todo por esperarnos. Tuvimos ahí que ir al balance COVID-19 desde el Palacio de la Moneda. Ministro, retomamos la conversación, bueno, desde un principio. ¿En qué consiste este plan de reducción de las tarifas eléctricas? ¿Quiénes se van a ver beneficiados? ¿Cómo pueden postular o esto es automático? Sí, bueno, como le decía, un tercio de nuestra población vive en ciudades entre O'Higgins y Aysén que tienen niveles altísimos de contaminación por leña y queremos ofrecerle a la gente opciones para que pueda reemplazar la leña, en este caso por electricidad, a un costo equivalente a lo que tiene que calefaccionar hoy día sus casas con leña. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, ¿cuáles son las 10 comunas donde esto se va a aplicar en esta primera etapa? Esperamos el próximo año ya masificarlo a toda la zona sur. Las comunas son Rancagua, Machalí, Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Coyhaique y Puerto Aysén. En esas 10 comunas, que son de las que tienen más niveles de contaminación, las personas simplemente tienen que contactar a su compañía distribuidora de electricidad. Aquí no hay ningún requisito especial, el X% del registro social de hogares, nada. Todas las personas que vivan en esas comunas pueden contactar a sus empresas para acceder a esta tarifa especial. Les van a pedir llenar un formulario muy simple con sus datos personales, el artefacto eléctrico que quieren ocupar. Yo les recomiendo que elijan bien ese artefacto porque esto de que es equivalente con la leña es cuando uno elige el artefacto adecuado, que son los que son más eficientes, y esto les va a permitir que en su cuenta de luz a fin de mes tengan su cuenta normal, más un ítem especial con esta tarifa rebajada para el consumo que usen para calefacción. Ministro, ¿por qué esto no se hace de manera automática? ¿Por qué tienen que inscribirse para poder obtener este beneficio? Lo que pasa es que tenemos que medir separadamente el consumo normal de la casa en electricidad del consumo que ocupen para la calefacción. Y ahí hay distintas maneras de hacerlo. Una alternativa, y la gente puede elegir libremente, una alternativa es que la compañía tome el consumo de este mes, digamos, por ejemplo, agosto, si empezó a usar el beneficio, agosto de este año lo compare con agosto del año pasado. Y cualquier consumo por encima del año pasado se estima que se estima que fue para la calefacción y por lo tanto se le cobra con esta tarifa rebajada. Y la segunda alternativa es que se le mida separadamente el consumo de la calefacción del consumo regular con un aparato que se puede instalar en la casa. Incluso algunos artefactos de calefacción tienen el aparato instalado en el propio aparato. Entonces las personas pueden elegir libremente, pero se va a cobrar separadamente en la cuenta de la luz. Lo importante, Gonzalo, es que cualquier persona que vive en estas comunas puede acceder a este beneficio para reemplazar la leña por electricidad. Sí. Ministro, ¿desde cuándo se va a aplicar esta reducción? ¿Ya a partir del mes de agosto o desde el mes de septiembre, por ejemplo? No, a partir de hoy mismo pueden las personas contactar a su compañía y echar a andar esto. A partir de hoy mismo. De hoy mismo. Sí, le preguntaba el Sí. tema automático, ministro, porque claramente mucha gente seguramente va a pensar que va a tener que ir a su compañía eléctrica a pedir este beneficio. Acá se está llamando a la gente a guardar, quedarse en sus casas finalmente. Entonces, por eso le preguntaba por qué no se podía hacer de manera automática. Bueno, usted explicaba el por qué. Sí, pero no es necesario, Gonzalo, que vayan presencialmente a su compañía. Bueno, Las compañías aclararlo. tienen todas páginas web o pueden contactarlo a través del call center. En general, en las cuentas de la luz están todos los datos de contacto de las compañías, si no los tienen a la mano. Y además, las personas que accedan a esta tarifa pueden ser personas que ya tengan algún aparato eléctrico en sus casas, pero la inmensa mayoría de la gente ocupa leña y por lo tanto, además de acceder a la tarifa con su compañía, las personas naturalmente van a tener que hacer el proceso de instalar un calefactor eléctrico. Y ahí yo les quiero transmitir que estamos impulsando desde el gobierno también un plan de recambio de calefactores en toda la zona centro-sur para que con un subsidio estatal la gente pueda hacer la inversión para dejar atrás la estufa a leña, poder usar un calefactor eléctrico y así poder reemplazar esta calefacción. Que además, Gonzalo, es muy práctico. Nosotros tenemos testimonios de muchas personas que ya lo han hecho en la zona centro-sur. Tiene muchos beneficios. Aparte que tiene el mismo costo. Primero, no tienen que tener la leña acumulada en el patio, en la bodega, que tiene una serie de problemas. No tienen que levantarse en la mitad de la noche a ponerle más leña a la estufa. Se puede mantener una temperatura estable durante el día y la noche en el hogar. Se puede programar el horario. Estas estufas uno las puede programar para que se prendan, por ejemplo, 1 hora antes de que uno se vaya a levantar. Además, no generan contaminación intradomiciliaria. Esto es bien importante, Gonzalo. La gente sabe, y es muy visible la contaminación a veces en las ciudades, en la zona exterior, digamos. Pero las estufas a leña en general generan además
contaminación intradomiciliaria dentro de los hogares, lo que genera problemas para la salud de las personas, sobre todo de los niños más chicos, de las guaguas, de los menores y de los adultos mayores. Entonces, tiene muchos beneficios. Invitamos a la gente a que contacte a su compañía para poder acceder a esta tarifa especial. Claro, ministro, pero ¿qué pasa con estas personas que no tienen esta estufa eléctrica, estas estufas inteligentes que usted nos nombra, que tienen esta estufa de leña porque no tienen la posibilidad de tener algo más moderno para poder calefaccionar su casa? ¿Va a existir algún tipo de ayuda anexa? Claro, hasta hoy día los problemas para esa persona eran dos, para poder cambiarse a la electricidad. Primero, el costo de la tarifa eléctrica, ¿no es cierto? Porque la tarifa era más cara y la cuenta mensual de la electricidad era más cara de lo que le costaba calefaccionarse con leña. Con esta tarifa especial logramos resolver ese primer problema, que el costo mensual es equivalente entre la leña y la electricidad. Y el segundo problema, como les decía, es el costo de comprar el aparato, el artefacto. Por eso que estamos impulsando el recambio de calefactores desde el Ministerio de Medio Ambiente, para que con un subsidio estatal, la gente, sobre todo más vulnerable y de la clase media, de estas ciudades contaminadas, puedan tener la ayuda del Estado para cambiar el artefacto. Y así resolvemos los dos problemas. Tienen el artefacto con ayuda estatal y tienen una tarifa especial más barata que permite que el costo mensual sea equivalente al de la leña. Sí, ministro, también quería preguntarle sobre otro tema respecto al aumento en las cuentas de electricidad durante la cuarentena. ¿Ha tenido información respecto a denuncias de este tipo en el último tiempo? Porque un par de semanas atrás vimos que hubo varias personas que presentaron las cuentas con cobros excesivos. ¿Han ido monitoreando esta situación en los últimos días? Sí, yo le he pedido a la SEC, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, desde el primer día de la pandemia que esté encima de este tema, que esté fiscalizando a las compañías, asegurándose que todas las cuentas están correctamente emitidas y que cualquier cuenta que tenga un error se revierta, se corrija. Lo importante es que a nadie le cobren más de lo que corresponde en su cuenta de la luz. La SEC, de hecho, yo le pedí que creara un equipo especial de SEC alerta por pandemia en las cuentas de la luz. Han fiscalizado enormemente a las compañías, incluso algunas compañías cometieron algunos errores, se aplicaron las multas que correspondan. Y además nosotros hicimos una cosa importante, Gonzalo, hace algunos días, es que suspendimos el cobro de la tarifa adicional de invierno para los meses de agosto y septiembre, para darle un alivio a las personas que sabemos están pasando más tiempo en sus casas, consumiendo por lo tanto más electricidad. Entonces estamos fiscalizando a las compañías, asegurándose de que las cuentas estén bien. Quiero reiterar también, desde marzo a nadie le están cortando los servicios básicos por no pago, porque entendemos que en la pandemia la gente está en su casa, está con dificultades. Otra cosa importante, la gente de los sectores más vulnerables, de la clase media, que está con dificultades para pagar, puede contactar a su compañía y pagar su cuenta después en 12 cuotas sin intereses cuando termine la pandemia. Entonces, hemos desarrollado un conjunto de medidas para ayudar a las personas que sabemos están pasando momentos difíciles por la pandemia. Ministro, ¿en cuánto ustedes detectaron estos cobros excesivos en los últimos días que nombraba recién? ¿En cuánto por ciento? ¿50%, 100%? Hemos visto que casos superan el 100%. Lo que pasa, Gonzalo, es que hay que distinguir dos cosas. Nosotros no hemos identificado problemas con gente que le estén cobrando más de lo que corresponde. Puede haber algún caso puntual por ahí, imagínense esos 6,5 millones de familias que tienen una conexión a la red eléctrica. Pero lo que sí hemos detectado en muchos casos es que como las compañías no pudieron medir los medidores de las casas presencialmente por las cuarentenas, lo que pasó es que hicieron estas facturaciones provisorias. ¿Se acuerda que en algún momento yo creo que lo hablamos con usted o con algún colega suyo? Y es que como no podían medir el medidor, el consumo efectivo, le cobraban un promedio histórico. Y cuando ese promedio histórico era más bajo que el consumo real, cuando llegaban a medir efectivamente, le cobraban lo de ese mes más lo que no le habían cobrado los meses anteriores, entonces se veían cuentas muy abultadas. Y eso se está corrigiendo. Y lo otro que pasó en algunos casos es que las personas, como estaban consumiendo más, se les estaba aplicando este recargo adicional por energía de invierno, y eso fue lo que eliminamos en los meses de agosto y septiembre para dar un alivio a las personas. Pero el llamado es a que las personas que tengan problemas, que no entiendan algo en su cuenta, contacten a la SEC o a su compañía para que se clarifique cualquier duda y se revierta y se rectifique cualquier error que pueda haber en la facturación. Sí, ministro, también en los últimos meses mucha gente ha tenido problemas para pagar las cuentas, por ejemplo, de la electricidad, cuentas de la luz. Por eso la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley para prohibir que se corte el suministro de energía cuando se den, por ejemplo, gastos comunes, que ocurren comúnmente en ciertos edificios en varias comunas de la capital. ¿Qué le parece a usted esa medida, ese proyecto? Sí, a mí me parece que todas las medidas que vayan en la dirección de ayudar a las personas que lo están pasando mal
nos parece que van en la dirección correcta. Ahora, también es importante, Gonzalo, que los que podemos pagar nuestras cuentas lo sigamos haciendo, ¿no es cierto? Los que mantenemos nuestro trabajo, seguimos manteniendo nuestro sueldo, que podamos hacer un esfuerzo de seguir pagando nuestras cuentas, porque eso además es lo que permite que el sistema siga funcionando y que nos dé el espacio, la flexibilidad para poder ayudar a los que más lo necesitan. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande desde el gobierno, desde marzo implementamos medidas no solamente en el sector eléctrico y de gas, que depende directamente de este ministerio, también en el sector de agua potable, en el sector de telecomunicaciones, para que la gente mantenga el suministro de los servicios básicos en esta pandemia y que después, cuando la pandemia vaya retirándose, vayamos mejorando nuestra situación, la gente pueda ir pagando sus cuentas sin intereses en el tiempo, así tengamos una ayuda para que entre todos vayamos saliendo de esta pandemia. Ministro, en materia gubernamental, ¿cuál es el plan de acción que tienen en materia energética? Es ya el plan de descarbonización, por ejemplo. En él aprobó el cierre de Bocamina 2, que está para el año 2040, para el año 2022. También hemos visto grandes construcciones de parques eólicos, también fotovoltaicos en la zona norte del país, y la región de Coquimbo destaca, por ejemplo, que es sustentable en materia energética. 99% de la generación de fuentes renovables del primer semestre de este año predomina la energía eólica con un 72%. En la región de Coquimbo, un 3% proviene de la energía hidráulica y un 24% es de la energía hidráulica lo que estábamos viendo. Claramente cifras que son positivas. ¿Por qué eso no se puede replicar en otras regiones del país? Nosotros, Gonzalo, tenemos, la gente que nos está viendo, en números simples. Nosotros en los últimos años, casi un 40% de la electricidad que consumimos en nuestras casas y en las empresas, la hemos generado quemando carbón, que es un combustible que no tenemos, lo tenemos que traer de otros países y que es contaminante. Entonces nosotros como gobierno impulsamos un plan para cerrar todas nuestras centrales a carbón. Tenemos un cronograma definido para el primer tercio de las centrales. Ninguna va a seguir operativa después del 2040 y hemos ido acelerando, de hecho, ese cronograma en los últimos 12 meses. Hemos acelerado el cierre, la fecha de salida de 6 centrales a carbón. Entonces, junto con retirar el carbón, lo que estamos haciendo es desarrollando con mucha fuerza las energías renovables, la energía del sol, la energía del viento, la geotermia y otras energías que no contaminan y que además son más baratas. Entonces nos van a permitir reemplazar el carbón por energías limpias. Y eso lo que estás permitiendo es bajar la tarifa eléctrica gradualmente. Eso, entre paréntesis, es lo que nos permite ofrecer esta tarifa especial para la leña. Y los recursos naturales que Chile tiene, que son muy abundantes en energía renovable, están distribuidos a lo largo del país. Por ejemplo, en el norte tenemos muy buen sol, a pesar de que tenemos radiación solar que permite generar electricidad hasta la zona de Puerto Montt, más o menos. Tenemos muy buen viento en el norte, también en el sur. Entonces tenemos recursos naturales a lo largo de todo el país, los estamos desarrollando. Imagínense que hoy día tenemos más de 22.000 millones de dólares en proyectos de energía, la inmensa mayoría de ellos renovables, en construcción o que ya tienen aprobación ambiental, lo que hace que este sector no solamente va a permitir que las tarifas bajen, que cuidemos más el medio ambiente, sino que también va a ser una parte importante, un motor central de la recuperación económica que viene en los próximos meses. Estos son proyectos que generan inversión local, generan empleo y por lo tanto van a ayudar a las familias y a la economía a recuperarse y mejorar la calidad de vida, que es lo que queremos. Ok, ministro, muchas gracias por esta conversación, por esta entrevista acá en La Mañana Informativa. Que tenga una excelente jornada. Buen día, Gonzalo. Que esté muy bien.